Muy buenos días, buenas tardes a quienes nos escuchan semana a semana en el podcast de Dimensión Creativa de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte. En esta ocasión, en esta oportunidad, vamos a conversar con Nicole Ramírez. Nicole, hola, aplausos por favor. Mateito, muy bien. Con Nicole y con Ariadne Dumas, que es ya diseñadora gráfica. Vamos a hablar de la expectativa y la realidad en el diseño gráfico. Mateo, confiese, ¿usted quería ser diseñador gráfico? Yo quería ser diseñador gráfico y me voy a aplaudir a mí también, ya que nadie me aplaude, me aplaudo también. Sí, yo quería ser diseñador, sí me llamaba la atención un montón. Y de hecho, aunque no nos dan diseño al 100% en la carrera de comunicación, sí tenemos una materia y me he dedicado con lo poco que sé al diseño y me ha gustado un montón, he ido aprendiendo y le utilizo mucho en el tema de motion graphics. Entonces, me ha gustado. Creo que todavía estoy metido un poquito ahí. Capaz algún rato bien, me animo. ¿No? El diseño gráfico es tan bonito que todos creemos que podemos ser diseñadores gráficos. Pero no es tan fácil. Pero los diseñadores gráficos nos hacen ver que no. Es súper complicado, exacto. Ariadne, ¿cómo estás? ¿Qué tal volver a la universidad? Todo bien, lindo. Sí. ¿La encuentras cambiada? Sí, en realidad está súper más linda. También me gradué en pandemia, entonces el último año no. Somos de la misma generación entonces. Sí, pero está hermosa la U, cada vez más linda. Qué bueno, qué chévere. ¿Qué has hecho en estos años? ¿Qué he hecho? No, mentira que no he hecho. Me fui a estudiar una maestría en Colombia. Una maestría de diseño para la innovación de productos y servicios. Sinceramente, no me dediqué al diseño gráfico cuando me gradué. Entonces, en realidad ahora soy diseñadora de Customer Experience. Qué chévere, qué interesante. Sí, y ya trabajo en De Una ahora como diseñadora de Customer Experience. Y antes fui diseñadora UX, antes de eso diseñadora Research. Entonces la vida me fue llevando así y también mi carrera me llevó a ese lugar. Pero qué interesante que el diseño gráfico te pueda haber abierto también todas esas posibilidades. ¿Y estos caminos encontraste luego de tu maestría en Colombia? No, en realidad fue antes. Yo cuando me gradué comencé a trabajar como comunicadora. Robándole el trabajo al Mate. Viceversa, nos robamos. Yo trabajé como diseñador y ella como comunicadora. Sí, en asfaltar en la prefectura. Estuve ahí un tiempo y de ahí dije como necesito... Es que yo cuando estudiaba la carrera yo estaba entre diseño o psicología. Totalmente diferente. Ajá. Entonces yo cuando estudié diseño me faltaba esa parte humana como de entender la mente del consumidor, como que siempre me gustó mucho esa manera como de pensar y mis proyectos en la U siempre iban como que hacia una idea filosófica, psicológica de la vida. Súper reflexiva siempre la Ariadne, ¿no? Sí, entonces cuando llegué a este punto en mi carrera, como me habían ofrecido trabajo en Colombia como diseñadora y cuando ya estuve allá fue como que me faltaba esa parte, entonces me fui hacia la parte de experiencia de usuario, que es hacer las pantallas para las aplicaciones y todo eso. Entonces ahí mismo dentro de la empresa en Colombia me fueron viendo como que esta manera de pensar así como de investigar al usuario y de entenderle para yo poder hacer las pantallas y como que ver diferente. Entonces ahí comencé con Research, que ya era más como que yo conversaba con el cliente, digamos así, y ya iba viendo como que cuáles eran sus necesidades y yo después ya les decía a los diseñadores como mira, esto necesita, entonces necesitamos como expresar esto. Y ya cuando yo estudié la maestría y acabé, ya me vine a vivir acá y comencé como diseñadora de experiencia, coordinadora comercial de experiencia de usuario. Y era súper raro el puesto porque aparte de ser diseñadora de experiencia, ser diseñadora gráfica, tenía que hacer ventas porque también era como que la estrategia de pensar en cómo comunicar correctamente ese producto. Creo que mucha gente se confunde eso. O sea, mezclan diseño con ventas, marketing, te mezclan. En realidad era más que confuso, yo siento que fue un paso grandísimo en mi carrera porque era ver algo que nosotros como diseñadores tenemos mucho, que es cómo yo comunico y también hay la otra parte de los intereses del negocio. Entonces, esa experiencia me enseñó a conectar las dos cosas, o sea, tanto la empatía con el usuario como las necesidades que tiene el negocio, porque si yo quiero vender algo, no es simplemente lo que el usuario necesite, sino también lo que la empresa necesita. Entonces, ahí ya comencé como
diseñadora de experiencia del cliente, que es lo que hago hoy en De Una, que es exactamente eso, o sea, conectar tanto a la experiencia, o sea, yo hablo con los clientes, veo data, sobre todo data de encuestas, de entrevistas, que hablan en las diferentes box del cliente, como en las app stores, en los tickets, de que se quejan, y eso le uno con las necesidades del negocio en sí, y ahí saco proyectos que después les tengo que dar seguimiento. Wow, Claro, chévere, y es un montón de cosas, Es pero un montón de cosas, sí. Además es como nosotros nos imaginamos que los diseñadores estarán trabajando solo en aquello que se ve, pero para que se vea lo que se ve, ¿no tiene es un cierto? sentido Hay un detrás, trabajo ¿no? enorme atrás y un aprendizaje constante de lo que el cliente está queriendo, Claro. quiere cambiar. Entonces, en la marcha, ¿no? Claro. Y en tu caso, Nicole, ¿qué te trajo al diseño gráfico? A ver, desde pequeña, no sé, como que todo me llevaba al diseño. Como que por un lado era diseño de interiores por mi prima, luego por mi ñaño el estudio marketing. Me gustaba mucho, como dice ella, la parte de la mente, no manipular, pero sí Comprender. comprender la mente, comprender qué es lo que lleva a que haga ciertas compras. Entonces todo fue marketing, colores, empezar a llevar a esa parte a dibujar. Me gustaba un montón dibujar. Y cuando me tocó el momento de, ok, ¿qué quiero estudiar? Fue comunicación, diseño, marketing y no sé, como que todo empezó a dirigirme a llevar al diseño gráfico. Luego qué bien. empecé a trabajar con mi papá, él tiene una empresa de computadoras y yo recién había de intercambio y me dijo, ok, trabajas en mi empresa para que empieces a encontrar tu camino. Me dio unos cursos ¿Haciendo de qué, Photoshop. pero ahí? Al comienzo era diseño gráfico, o sea, Ok. pero yo no tenía ni idea, entonces me metí en unos cursos de Photoshop y todo era con diseño. Se había ahí una chica que estudiaba diseño de interiores, tenía un poco una pequeña idea de gráfico, entonces con ella me guió, me gustó, me empezó a gustar tanto así que empecé a investigar más, a trabajar más un poco de eso y cuando entré a la carrera aquí al primer ciclo dije, sí, eso es lo que quiero. Esto Esto es. era. Esto es. Esto es, Me qué gustó. bien. Pero además súper interesante que, claro, en tu familia tienes gente que está en distintas áreas, pero de repente todo eso empieza a complementarse. Sí, sobre todo más que nada es con mi ñaño, porque él es marketing. Mi hermana, tengo otra hermana mayor igual, ella es psicología, entonces no, ella es la separada del grupo. Pero con mi ñaño y yo siempre estamos como que en contacto, nos entendemos. Yo entiendo marketing, él entiende diseño, entonces siempre estamos como que tratando de hablar y conectarlos juntos. Así. Y Ariadne, ¿con qué otros profesionales estás trabajando en este momento? ¿Con quién más te relacionas? Como en mi equipo de En tu equipo de trabajo, ajá. Yo estoy en un departamento que se llama COE de experiencia. Entonces, en el COE nosotros estamos la parte de CX, que es yo como diseñadora CX, una compañera que es Customer Insights, que es como que recolecta todos estos hallazgos de los clientes. Y en la otra parte está la parte de los diseñadores. Entonces, ahí están los diseñadores UX y los diseñadores UI. Pero Ya. yo me relaciono con todos los de la empresa porque tengo que estar conversando. Recabando e información. Ajá. Claro que sí, súper interesante. Pero además, lo que me parece chévere es que es una empresa que valora un montón el tener un equipo sólido para poder resolver esos problemas, justamente porque a veces pueden subestimarse, ¿no? Sí, en realidad sí creo que ha sido como algo de los COEs de experiencia, como... ¿Y qué es un COE, perdón? Un COE es un centro de excelencia, así como que se llama, y la mayoría de bancos tienen, en realidad también... Ajá, escuchaba bastantísimo cuando yo vivía en Colombia, pero ahora aquí no había escuchado, hasta que fue que como de llegaste. uno tiene, tengo que estar ahí. Y... perdón, ¿cuál era la pregunta? Que era un No, te COE, decía ¿no? que era el COE, ajá. Ah, es eso, es un centro, o sea, así se traduce, centro de excelencia, pero es como que un grupo que está destinado exactamente para un tema, como decir experiencia y otro COE de inteligencia artificial y así. Ujú. Entonces, en este momento tú estás en el mundo del UX, de la experiencia del usuario. El UX es experiencia de usuario, yo soy experiencia de cliente, entonces ya ella es lo que yo conecto con el negocio. Entonces directamente unes el cliente con el negocio y Sí, vendes todo. o sea, también trabajo a veces con los UX, pero es más como a funcionalidades específicas. O sea, por ejemplo, queremos sacar una nueva funcionalidad, el UX hace la investigación de esa nueva funcionalidad y le dice al UI. Pero, por ejemplo, yo es como, hay una nueva
O sea, hay tanto como una nueva oportunidad de negocio. Yo trabajo mucho en Journeys. No sé Yo- si yo explico tengo- así tan a fondo. Yo, profe, yo tengo preguntas. Yo no sé qué son todas las siglas. UX, UI, YouTube, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es la experiencia con el usuario, como decían? ¿Qué más mencionaste? UX UI. es la experiencia de usuario. Ok, UI con es, cualquier producto en general. Sí, o sea, sobre todo es Creo hacia, que es más hacia páginas web, redes sociales, como más hacia Ok, la parte digital, más así. digital. Ok, La ya. interacción del usuario con estas plataformas, digamos. Ajá. Ok, UI, si no estoy mal, es experiencia de la interfaz. ok. Y bueno, yo que soy Tú CX, estás más concentrada en CX, experiencia que sería del Del cliente. cliente. ok. ¿Y cuál es, por ejemplo, qué es la experiencia del cliente? Si lo otro era con páginas web y demás, ¿qué sería la experiencia del cliente? A ver, explico primero la experiencia de usuario para Ya. explicar. La experiencia de usuario es, yo me transformo en un usuario, una Ok. persona que usa. Que voy a utilizar el Entonces, yo producto. tengo un objeto, un servicio, un producto, lo que Ajá. sea, que yo le estoy usando. Entonces, es como es mi interacción con esta... Con esta cosa, con Con este esta- servicio o ajá. este producto. Ajá. Ajá. El UI, bueno, ya es la interfaz en sí, cómo se maneja internamente. Y Ajá. la experiencia del cliente es verle al cliente como una persona que tiene una vida, digamos Ajá. así. Entonces, no es simplemente qué está pasando conmigo y mi celular o conmigo y mi aplicación, sino yo estoy sentada con más personas. Ok. Yo tengo una familia, tengo un trabajo, yo estoy, no sé, pagando, pero hay una fila de personas detrás mío. Ujú. Tengo cosas que hacer después y cosas que hice antes. Entonces Ok. es Nunca lo todo pensé eso. O así. sea, es como en el ajedrez, se piensa siempre pasos antes y pasos después y todo lo que está alrededor de. Es que Ujú. se vuelve no una herramienta, o sea, no como en sí algo solo. Por ejemplo, te vas al doctor Ajá. y el doctor te dice como tómate estas pastillas, Ok. pero tú no dependes del doctor para tomarte estas pastillas todos los días, Ujú. sino esas pastillas son parte de tu vida para que tú te sientas bien. Ok. Entonces es lo que resulta, lo que tiene como resultado esa incorporación de esas pastillas en tu vida, que tú puedas pasar con tu familia, que tengas mejor salud, que, o sea, todo cómo se vuelve parte de la situación. Ujú. Wow. Además, esto eso entra en este journey, entiendo Ajá, en que el es journey. esta agenda, este viaje del usuario, es decir, usted se levanta en la mañana, tiene que tomar pastillas, Ujú. pero si es que la caja de las pastillas, el mensaje de las No fuera pastillas, cómodo, no o fuera si es que legible. la manera de sacarlas, por ejemplo, le Ujú. resulta incómoda, entonces Ujú. seguramente no va a cumplir su función, que es efectivamente agarrar la pastillita y tomársela a la Ok, hora. o sea, todo eso tiene un sentido detrás. Exacto, si es que alguien diseñó que hay algún gancho mental en ese producto que haga que usted se acuerde, entonces ese producto va a ser eficaz. Y Ah, efectivamente ok. va a cumplir su objetivo, ¿no es cierto? Ujú. Entonces no es que el médico le dice, Ya tomará. tomará y vea usted qué es lo que hace con su vida. Ajá. El diseñador para el usuario, ¿no es cierto? Quien diseña esto, está pensando que eso suceda efectivamente, que suceda de manera placentera, que suceda de manera efectiva y que la experiencia del usuario sea positiva más allá del producto que compró. Para Entonces, también mantenerlo, ¿no? Exacto, Se entonces asegura la experiencia desde claro. antes, durante y después. ¿entiendes? exacto, es Ok. como, a ver qué aspiración tengo yo comprándome esta blusa, qué es lo que va a pasar en mi vida, ¿no es cierto? Entonces, ahí completamos como todo un ciclo, porque la blusa no solamente cumple la función de vestirte Claro. o de hacer que te parezcas, que tengas un estilo determinado, Ujú. sino que va con tu día a día, con el trabajo que has hecho. Entonces, esa es la experiencia del usuario, es decir, que el producto se convierte en parte de la vida de la persona Ajá. y la persona pueda conectar con eso. Claro. Y ahora tú, Nicole, ¿sabías de esto? ¿Sabías todos estos términos? ¿Ya habías pensado en este tipo de cosas? Sí, hace un tiempo me llamó Sí. bastante lo de la experiencia, hasta que me di cuenta que son redes, son páginas web y Ujú. ahí me alejé por completo. Ah, no te gusta nada de No eso. es para mí. Pero no son Sí, solo pero sí. páginas web. No, o sea, ahora entendido sí es un poco más allá de páginas web, pero mi primer acercamiento fue páginas web por un lado, mala experiencia. Ok, luego llegué a la universidad, nos dijeron que, ok, o sea, para análisis del usuario y de la experiencia tienes que pasar por páginas web. Dije, Ajá. no, gracias. Me alejé Eso por no me completo, gusta. Pero otro ¿por qué? ¿Qué camino. fue lo que no te gustó de eso cuando tuviste la experiencia antes de la U?
Antes de la U fue justo trabajando con mi papá, fue la página web que realmente... Configuración y todo eso. Configuración desde cero hasta que funcione, luego no se vendía, luego no funcionaba, se dañaba una cosa todos los días. Yeah. Fue mucho para alguien que aún no sabía de diseño, ni Ok. siquiera, entonces ya me alejé por completo. ¿Y no crees que ahora ya estando en la U y viendo la guía de los profes de hay que seguir primero este paso para después este paso, más bien ahora te quites el miedo de lo difícil que puede ser la página web y ahora sí decir como que no ha sido tan difícil, solo que estaba desorganizado nada más? Tal vez, como una guía creo que sí pudiera. Sí. Ujú. ¿Y te Pero llamaría la atención trabajar en lo que trabaja Ariadne? No, muchos datos. No, muy complicado. Muchos datos. ¿Cuál es el área en la que a ti te gusta trabajar? ¿Este momento en qué ciclo estás? Estoy en el último, octavo. Ya, entonces ya estás Sí. decidiendo, ya está decidida tu tesis y estás en avance de la tesis. Sí, la tesis justo ya presentamos ayer el primer borrador y no tiene mucho que ver con lo que quiero, tiene una parte chiquitita de lo que realmente me gustaría hacer, pero lo que yo quiero realmente son como que trabajar en el backstage de cine, de videos, toda la producción, la gestión, de ver cómo se llega de una idea hasta que realmente esté en una pantalla grande. Eso es lo que me perfecto. encanta. Ah, qué bien. Sí, sí. Entonces esa es otra área del diseño gráfico. Otra ¿Y cómo área. se llama esa área? Creo, o sea, yo ¿Cómo la le conozco como llamarías? producción audiovisual. Ok. Pero Ya. dentro de producción hay un montón, o sea, de todo lo que son los mismos productores, a los fotógrafos, los videógrafos, de edición, el postproducción, preproducción. O sea, hay muchas personas, muchas áreas dentro de eso, pero yo en general le llamo producción audiovisual. Ujú. A ver, pero a mí aclárenme porque yo no entendí mucho. ¿Qué hace el diseñador gráfico en, por ejemplo, en una película? En una película, hay justo hace unos días recién me enteré de esto, que existe el diseño gráfico de cine, Ok. que es el diseñador que si es que ven una película de una persona que se come un chocolate, Ujú. hubo un diseño detrás del chocolate, del packaging de ese Ah, chocolate. ok, ya. Si ven un póster, el diseño de ese póster que está... o sea, es lo Todo que ambientado crea en esa el película. ambiente. Ok. Hay en eso, hay también el diseño de set, que es como que Ajá. justamente crear, aparte El de ambiente. todas las cosas chiquitas, es el Ajá. ambiente. Y que esté También dentro está la del edición. universo de esta película, ¿no? Claro, Porque si es una todo película eso. ambientada en los 80s, el diseño no va a ser lo mismo que hacer algo actual, supongo. Claro, no, o sea, para eso se tendría que hacer una investigación, lo que hablábamos antes, Wow. la investigación, todo lo cómo funciona, cómo utilizaban ese tiempo y aplicarle a cómo sería en la película, cómo lo utilizaría. Wow, qué bacán. Y, Sí, sí. y hasta este momento de lo que has estudiado en la carrera, ¿cuáles han sido esas materias, esos conocimientos que te han gustado más, que te han llamado más la atención? En quinto ciclo tuvimos la materia de imagen y movimiento, fue mi favorita. Ahí aprendí todo lo que era, bueno, también tuve un muy buen profesor, pero era todo lo que fotografía, la edición. No sabía mucho de cómo era la edición de fotos, pero ahí me enamoré. Me enamoré de cómo editar, cómo hacer, o sea, toda la cromática, las luces, cómo funciona, cómo se hace un video, una postproducción desde atrás, me encantó. Y luego un poco de eso, trabajé en eso y dije, sí, esto es lo que quiero, aquí me quedo. Ah, qué Sí, sí, bien, sí, qué por interesante. ¿Y has encontrado maestrías o algún tipo de especialidad para esta área que es la que te gusta? Hay muchos, hay dirección de arte, justamente toda la gestión de producción. Aún tengo que llegar a, como digo, todo lo que quiero es, hay muchas áreas. Tengo que trabajar tal vez un poco en todo para llegar a descubrir cuál es la que yo quiero, la maestría. O sea, tú Pero no sí. quieres terminar la carrera y enseguida la maestría, quieres trabajar un tiempo. Sí. Ok. Sí, estoy así mínimo unos 6 meses o un año trabajando como productora en alguna agencia o en alguna productora. Bien. Y de ahí decidirme a si quiero a dirección o producción, que son dentro Son- del área son diferentes. Qué chévere. Qué Y cuando bacán. tú estudiabas, Ariadne, ¿qué era lo que más te llamaba la atención y más te gustaba de tu carrera? Yo quería hacer animación. Ah, qué bacán. Ya. Estudié diseño, es más para hacer animación. ¿Y ¿Ya? qué pasó? ¿Por qué no se llegó al...? Todavía Eso no, es es paso. jovencita todavía. Claro, o sea, todavía falta un montón de tiempo. No, o sea, hice hasta mi tesis en animación. Hice Ah, qué una bacán. pequeña animación. Pero yo me fui a Colombia, o sea, es rara la vida en realidad. Me fui a Colombia para estudiar animación. Y total, el profesor que me tocaba allá me plantó y yo comencé a caminar por universidades y entré yo sin saber que estaba entrando a la Javeriana, que era una buena universidad, nada. Yo entré y me puse a buscar así como en internet y dije, no voy a perder el tiempo, estoy aquí, voy a investigar. Y vi una maestría. Total, me dieron mal las especificaciones para llegar. O sea, Llegué a te otra. llevo acá. Ajá. Y abrí así como es aquí. Me dijeron, no, pero ven, te contamos la que hacemos aquí. Y era la que estudié. Me senté y sentí así como, vi mi vida. O sea, como que ya vi exactamente, fue así como,
es aquí. Y ya, O sea, yo la estudié. vida se encargó y te dijo, El no, no destino. animaciones, ven por acá, eso es para ti. O sea, no hay Sí. errores, digamos. No, y no me arrepiento en lo más mínimo. O sea, todavía dibujo, tengo mi iPad y todo, pero no, estoy súper agradecida con la vida por eso. ¿Y no has pensado en unir animación con lo que haces? O sea, de alguna manera, no sé cómo mejorar la animación con la experiencia del O cliente. sea, sí, sería chévere. En realidad creo que se puede hacer todo desde la experiencia del cliente, entendiendo qué se necesita. Pero estoy feliz ahorita donde estoy. Por el momento, Ajá. podemos ir. Sí. Qué chévere, pero me parece súper bacán que el diseño gráfico tenga tantas ramas como para irte por el cine hasta poder hacer o animación o la experiencia del usuario. en una Claro, porque aplicación, un además no producto. hemos tocado otras áreas, como por Wow. ejemplo la ilustración Branding. o el diseño de... O el branding, ajá. Claro, el branding. Packaging, todo eso. Ujú, ujú. El diseño editorial, ¿no es Claro. cierto? Que son áreas también muy amplias. A veces pensamos que nosotros tenemos estas 4 carreras de diseño, Ujú. pero son unas puertas a unos universos absolutamente Ujú. variados Sí, e sí. interesantes. De tus compañeros, Ariadne, ¿en qué áreas están tus amigos? ¿Se conectan, se comunican? O sea, la mayoría se dedica a diseño de... O sea, trabajan en agencias. Ya. Como que Post y así. Sí, es lo que más he escuchado en realidad. Ujú. Diseño de marcas, imagen corporativa. Sí. Sí, tal vez alguien en publicidad. Sí, he escuchado, ajá, bastante como en agencias de publicidad o en empresas en sí, haciendo como que las artes. y Encargarse de campañas. las redes sociales, que es lo más común. Ajá. Y de las tesis que están presentándose, chisméanos, Nicole, ¿cuáles son algunos temas interesantes? Bueno, justo una amiga hace de inteligencia artificial, otra hace de portafolios, o sea, cómo enseñar a los estudiantes a hacer sus propios portafolios, que es algo que muchos peleamos desde el día 1. Otro mezcla la inteligencia artificial con la moda. Ya. Y cómo se utiliza, en la fotografía de moda, perdón. O sea, cómo se utiliza la inteligencia artificial para la creación de todas las fotografías de moda, de pasarela. Esos son ámbitos que yo no he explorado, la verdad, así que no sé mucho. Otras justo igual, solo inteligencia artificial, pero solo de imágenes en general. O sea, Ujú. para negocios, para sus casas, para cosas personales. Es un poco variado, la verdad. ¿Y ustedes Cada qué uno opinan tiene- sobre eso? ¿Qué opinan sobre la inteligencia artificial? Yo amo la inteligencia Sí. artificial, sí. ¿Qué es lo que más utilizas en inteligencia artificial? Bueno, más en vida personal, o sea, como que preguntándole, Ujú. ¿está bien esto? ¿No funciona así? Pero en el ámbito ya laboral sí he utilizado bastante en creación de imágenes, en organización Ok. de cronogramas, en bastante videos, voiceovers, todo Ujú. Lo máximo. ¿Y tú, Ariadne? Sí, yo utilizo bastante. En mi trabajo anterior hicimos un bot para que pueda vender, que era con inteligencia artificial, que vendía motos. Entonces los clientes le preguntaban como, quiero una moto. Y decía, ¿en qué trabajas? ¿Qué quieres? ¿Qué te gusta? O sea, como una conversación. Entonces hicimos ese bot. Y ahora estamos haciendo como o sea, a través de inteligencia artificial analizamos los datos porque, por ejemplo, los tickets son millones. Entonces Claro. la inteligencia artificial nos ayuda ya a sacar los puntos. Sí, es un gran Chévere. apoyo, la verdad. Sí, para todo. Saberle usar. Usted, Manu, ¿qué dices? ¿A favor o en contra de la inteligencia artificial? Creo que no hay como estar en contra de la inteligencia artificial, sino más bien saber cómo utilizarla sabiamente, ¿no es cierto? Y no Ujú. quedarnos en esa superficie del apuro, de las cosas que te solucionan muy rápidamente. Si es que uno sabe aprovechar las herramientas que tiene hoy, creo que hay que sacarles el jugo más bien y convertirse Sí. en un experto en su área para poder aprovechar las herramientas. Más bien ahora muchas maestrías incluyen inteligencia artificial. Sí, sí, Porque sí, por inteligencia supuesto. en producciones, inteligencia en el diseño, inteligencia en redes sociales, he visto bastante. Ujú, Sí, están ujú. ahora todas las universidades han de tener algo relacionado. Pero no creen en Ajá. esta teoría también ya muy apocalíptica del reemplazo y demás, ¿no? Tal vez. Tal vez sí. Es que sí he escuchado unas cuantas cosas sobre... Pero, por ejemplo, ¿crees que la inteligencia artificial evolucione tanto al punto de que pueda quitarte el trabajo como tal o de lo que tú quieras hacer? No quitarme, pero sí facilitarme. O sea, yo Ok. realmente... Yo no sé mucho sobre Generar meta atajos. o campañas, sí. Ujú. Y justo vi una inteligencia artificial que te da haciendo la parte que yo no sé y me puedo centrar en lo que sí sé. Ok. Hay una que une campañas con diseño y ya te da de directo. O sea, te hace todo de Ajá. una sola, te dice qué Claro. hacer. Lo que sí no es tan perfecto, o sea, sí hay que revisar todos los datos, todas las Claro. cosas que te da. Hay que revisar y asegurarse que esté correcto, pero sí ayuda. Claro. El tema es que para asegurarte de que esté correcto tienes que tener conocimiento, porque si Exacto. no, no hay manera.
No confías y en ciegamente. ese sentido, sí, seguramente pueda evitar que una profesional como tú, por ejemplo, ya no tenga que contratar a alguien de marketing necesariamente. Pero nadie te garantiza que hayan errores ahí Ajá. que no vayan o con el producto, con el objetivo que tenías. Y que también creo que eso de los errores, de la parte humana, también muchas veces termina siendo bueno, ¿no? En el arte se habla mucho del error para la creación de cosas. Y creo que hay veces que la inteligencia artificial te va a dar errores que no son muy humanos y que más bien si, por ejemplo, la Ariana me hace un diseño de producción de Game of Thrones y deciden poner un vaso de Starbucks, en realidad puede ser un error o puede ser una campaña súper bien pensada para posicionar la marca en una época que no tiene nada que ver. Exacto. Algo que seguramente la inteligencia artificial no se le hubiera ocurrido Esa meter sutileza. Starbucks Sí. en Game of Thrones, Por ¿no? más que hubieran puesto a ChatGPT, dame ideas o estrategias de, Capaz no iba a ser eso, de ¿no? promocionar mi vaso Starbucks, nunca se lo hubiera imaginado eso. Claro. Esa es una ayuda, pero sí, como dices, alguien que sabe, sí pudiera trabajar tranquilamente y combinar las dos conocimientos. Chicas, ¿cuáles son los planes a futuro? Vamos a comenzar con Ariadne. ¿Tu plan a futuro? Sí, yo quisiera seguir creciendo en el mundo de la experiencia, Ujú. pero ya más hacia la innovación. O sea, sí, innovación ya de los productos y servicios, sacando cosas que se puedan descubrir en el mercado. Y, ajá, eso. ¿Y en tu caso, Nicole? Bueno, a largo plazo sí llegar a trabajar en cine. O sea, trabajar sin alguna película o un documental importante y estar en el backstage viendo cómo funciona desde el día 1 hasta el final. Sí. O sea, Por todo favor, eso. guarden esta parte, porque Claro. cuando ella esté en Nominada cine al y esté Oscar, nominada, Nicole nominada al Oscar. entonces Recuérdame. nosotros vamos a sacar esta partecita del video. Nosotros entrevistamos Por- primero. Claro, nosotros la entrevistamos primero. Pero bueno, ahora se está abriendo un montón la parte audiovisual en Cuenca, sobre todo, Ajá. con series que se van a estrenar pronto, con películas que se graban un montón aquí. bastante. Entonces, creo que es un buen lugar también Cuenca para hacer eso. ¿O piensas irte a otra ciudad, a otro país para trabajar en eso? Para el momento sí empezar aquí, pero Ok. sí he visto, como dices, sí he visto bastante empresas que están empezando a hacer eso, pero sí, por el momento no creo que llegaría a tanto. O sea, lo que yo quiero hacer sí tendría que irme a otro país. Ok. Sí, sí. Bien. Muy qué bien, Igual, no muy sé. bien. ¿Qué le dirían a alguien que está queriendo estudiar diseño gráfico? ¿Qué le aconsejarían? Yo sí diría que pruebe. O sea, si no hubiera trabajado con mi papá al comienzo, no hubiera sabido, hubiera tal vez en comunicación o en marketing. Nunca hubiera adivinado diseño gráfico. Ya, o sea, Sí, que tengas sí. tu propia experiencia para poder tomar una decisión. Y en tu caso, Ariadne, ¿qué le dirías a un chico, a una chica que está en el último año de colegio yendo a tomar la decisión sobre su carrera? Que no le meta tanta cabeza. Que en realidad con cualquier carrera después puedes hacer lo que quieras y que en realidad lo que yo más rescato es el pensamiento de diseño y lo que me diferencia de todos mis compañeros, digamos, es la manera de pensar que tiene un diseñador. O sea, la manera de ver tanto la parte estética y la necesidad de cómo se muestra en lo físico a algo como más asentado, más hacia lo que tiene que ser como visto desde atrás. O sea, como esas dos combinaciones y tanto ver fuera de la caja. O sea, como que también, ajá, es el pensamiento de diseño. De arriesgarte un poco, ¿no? Sí, o sea, como todas esas etapas que, hasta esos cursos así como de design thinking y todo el mundo queriendo aprender el pensamiento de diseño, es como los diseñadores lo tienen natural, es como que algo que está ahí. Claro, ese pensamiento de diseño que te hace unir los puntos, aunque parezcan absolutamente azarosos, Ajá. digamos, y sacar un producto a partir de ese camino o de esos distintos caminos para unir esos puntos. Mateito, algo que quisiera consultarles a las chicas, decirles finalmente. Creo que no, me llama un montón la atención. Me gustaría ver sus proyectos a futuro y les felicito, qué chévere, qué interesante. Nos han llenado de energía, Sí, ¿no? un Como que nos montón. dejan así, ¡wow! A inscribirnos ahorita en diseño. Sí, vamos a inscribirnos en diseño Recomendado. gráfico. Listo, chicas, muchísimas gracias. Vieron que estaban nerviosas al comenzar. La Nicole nos decía que se iba a trabar. Yo no le he escuchado trabarse ni una sola vez. Así es que ha sido muy lindo tenerles. El podcast es su casa, así es que esperamos tenerlos nuevamente en algún momento Muchas gracias. con nuevos Gracias. proyectos. Cuídense mucho. Muchas Chau. gracias a quienes nos escuchan. Chau, chau, chau. Dime